Una de estas proteínas es el trigo y el gluten. No es lo mismo, pero fundamentalmente los granos transgénicos genéticamente modificados que se encuentran en la mayoría de los alimentos procesados, en este caso vendidos en Estados Unidos. Y estos cultivos transgénicos crean proteínas que nunca antes se habían visto en granos o alimentos naturales, por lo que los granos transgénicos representan un doble golpe para nuestro sistema inmunológico. Voy a hablaros de la enfermedad de Alzheimer y vais a ver qué bonito un estudio que os voy a compartir, porque realmente aúna todo lo que nosotros sabemos sobre medicina integrativa. Aprovecho para comentar, y lo voy a hacer durante varias veces en la presentación, porque, porque os diré que en estos momentos vengo del Congreso de Salud, del Congreso de la Sociedad Española de Medicina Integrativa, y realmente mm, ha sido toda una maravilla. Perdonad que ha sido una maravilla de congreso, y, y la voy a nombrar durante muchos momentos de la presentación. Os animo desde aquí a que os hagáis socios de la sociedad. En el Alzheimer, que es una enfermedad que, como vais a ver, el enfoque que le vamos a dar aquí es un poquito diferente a lo que podéis estar acostumbrados, aunque si nos habéis escuchado y si conocéis qué es la medicina integrativa, es absolutamente coherente. Vamos a restarle importancia no solamente a los fármacos, sino incluso a la suplementación, que hay mucha suplementación y muy válida para las enfermedades neurodegenerativas, y, como os digo, vamos a volver a, bueno, pues a alimentarnos mejor, a hacer más ejercicio, a pensar de otra manera y a intentar apartar los tóxicos de nuestra vida. Bien, pues como ya dijo Pauling, que, como sabéis, bueno, es uno de los 20 científicos más destacados de la historia según la revista New Scientific. El funcionamiento apropiado del cerebro requiere la presencia de moléculas de muchas sustancias diferentes que llegan evidentemente mediante la sangre. Y él sostuvo ya hace unos cuantos años que en ciertas enfermedades mentales hay una deficiencia metabólica para utilizar apropiadamente las vitaminas, los minerales, los oligoelementos que se hallan en el alimento. ¿Qué nos quiere decir Pauling hablando de las enfermedades mentales? Ya hace pues más de 30 años, que no solamente la nutrición, o sea, no solamente la alimentación, sino la nutrición, es decir, cómo llegaban los alimentos, y en este caso los minerales y los oligoelementos, al cerebro, tenía muchísima importancia, que es de lo que vamos a hablar aquí al final. Esta diapositiva es de la masterclass que os comenté de hace 3 años, fue antes justo de la pandemia, así que yo creo que 3 años, y hablábamos ya de los mecanismos de alteración de la salud mental, por lo menos relacionados con mi especialidad y con la nutrición y la endocrinología, y podrían ser todos estos que os mencionamos, que son, como decía Pauline, alteración de la ingestión o la absorción de las vitaminas del grupo B, de los omega 3, del zinc y el cobre. De hecho, hay que tener cuidado porque al reponer zinc sabemos que baja el cobre, con lo cual siempre que repongamos un mineral, pensar qué puede estar ocurriendo debajo, y si en el déficit el que le complementa o contrapesa, y si lo que está viendo de nuevo es un déficit de absorción, que lo estamos viendo muchísimo en la disbiosis. Este es un concepto que también voy a repetir constantemente. Em, de hecho, comentábamos entonces que si el cobre baja pueden existir reacciones agresivas al reponer zinc. El zinc, de hecho, es uno de los minerales que más nos gusta. En el Congreso se habló mucho de la reposición de zinc, incluso intravenoso, para todos los trastornos hormonales y, por supuesto, neurológicos. Pero ojito, por favor, con el cobre.
También tenemos el déficit de producción de neurotransmisores, bueno, evidentemente dopamina, adrenalina, noradrenalina y fundamentalmente serotonina, que tienen muchísimo que ver, como todos sabemos, con el sistema nervioso entérico y las alteraciones intestinales, aparte de nuevo, con déficits vitamínicos. Por supuesto, la conexión del nervio vago y el sistema nervioso entérico, como estábamos comentando. Al nervio vago le hemos dado muchísima importancia. De hecho, bueno, pues hay formas de medir el sistema nervioso parasimpático y, bueno, yo que trabajo mucho con disbiosis, me encuentro que si no reconectamos o si no manejamos de alguna manera ese desequilibrio que existe en muchísimas ocasiones entre el simpático y el parasimpático, al final no sacamos adelante prácticamente ninguna enfermedad y la disbiosis es un desequilibrio. Luego tenemos los trastornos endocrinos y metabólicos, tanto la hipoglucemia reaccional como en la hiperinsulinemia, que de esto vamos a hablar bastante porque está muy vinculado con la etiopatogenia y con la evolución de la enfermedad de Alzheimer, que es lo que vamos a ver aquí. También la inflamación de bajo grado, por supuesto, importantísima, y la homocisteína elevada, las alteraciones de la función tiroidea, por supuesto, y de la función suprarrenal, endotoxemia intestinal y alteración de la barrera hematoencefálica. Con mucha ocasión vemos que algunas alteraciones neurológicas son debidas a esta endotoxemia y que lógicamente existe el paso de ciertas endotoxinas al cerebro donde no deberían estar jamás. Por supuesto, sensibilidades alimentarias también consecuente a una, a un leaky gut, a un intestino permeable. Mi amiga Pilar Muñoz Calero siempre contaba ejemplos de niños que tenían, cuando se les reproducía, cuando se les hacía los test de sensibilización alimentaria y se intentaba reproducir los síntomas, lo que tenían al ponerse en contacto con determinados alérgenos o productos sensibilizantes, como queréis llamarlos, era realmente mucha agresividad y eso les pasa a muchos niños, por ejemplo, diagnosticados de trastorno de déficit de atención al ingerir gluten. Bien, y luego tenemos la intoxicación crónica por metales pesados o micotoxinas, que le vamos a dedicar un ratillo pequeño al final de la charla. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar. Ya sabéis, la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas. También existen cambios de conducta y de personalidad. Es una enfermedad muy prevalente. Se calcula que más de 6 millones de personas que viven en Estados Unidos. De hecho, bueno, un gran porcentaje de los que tienen más de 65 años tienen Alzheimer. Y bueno, los síntomas, ya hemos dicho que fundamentalmente son cambios en la forma de pensar, recordar, razonar y comportarse. Normalmente se conocen como demencia y, bueno, hay un límite ahí en el que no vamos a profundizar porque no es el objeto entre tipos de demencia y la demencia tipo Alzheimer, pero en muchas ocasiones nos referimos a la enfermedad de Alzheimer simplemente como demencia. Digo que hay diferentes tipos de demencia porque, bueno, pues hay clasificados otro tipo de orígenes de esta patología, pero yo estoy convencida que las pautas y, de hecho, el estudio que voy a presentar de un doctor, un neurólogo norteamericano que vais a ver, Dale, es aplicable a cualquier tipo de demencia, aunque el estudio se ha hecho en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y decir que no es una parte normal del envejecimiento, sino que es el resultado de cambios complejos en el cerebro que empiezan antes, y esto lo voy a repetir también en alguna otra diapositiva, porque es fundamental para lo que nosotros hacemos en medicina integrativa, que es prevención. La enfermedad de Alzheimer empieza años antes de que aparezcan los síntomas y que origina pérdida de neuronas y sus conexiones. La etiología sigue siendo muy controvertida. Existen muchas teorías en competencia, por ejemplo, la diabetes tipo 3, que no anda nada desencaminada
porque de hecho controlar la hiperinsulinemia, ya no digo la diabetes, sino simplemente los niveles de insulina y la inflamación que conlleva, es uno de los factores que se han encontrado en el estudio que más mejora la evolución, o sea que no anda muy desencaminada, pero bueno, es una denominación que se le lleva dando hace tiempo. También una infección crónica por herpes simple. Hay estudios que relacionan no solamente el herpes, sino otros patógenos con el origen de la enfermedad. Debido al beta-amiloide, también vamos a hablar de esto, proteínas mal plegadas que es la famosa proteína tau, o priones. Los priones en realidad siempre nos están señalando la existencia presente o pasada, normalmente presente, de algún microorganismo. Ninguna de las cuales, cuando se aborda de forma aislada, ha llevado a ningún tratamiento eficaz. Y este es el concepto que más voy a repetir en todo el tiempo, de forma aislada. Por eso el Alzheimer se tiene que abordar como un conjunto de factores tóxicos, xenobióticos, situaciones que están afectando a la función cognitiva. Bien, como decíamos y como vamos a estar repitiendo, los estudios toxicológicos, genéticos, bioquímicos han proporcionado mecanismos candidatos para la neurodegeneración, como vamos a ir viendo. Vamos a hablar un pelín de la cascada amiloide, porque si me centro en esto no vamos a hablar de los temas interesantes. Simplemente decir, como vamos a ver luego en una gráfica, que la teoría de la cascada amiloide ha perdido bastante su fuelle, porque fundamentalmente muchos anticuerpos dirigidos al amiloide no han logrado mejorar la cognición, incluso alguno parece que lo ha deteriorado. El mejor de todos, por lo que parece, consigue detener el deterioro en un porcentaje no demasiado elevado, pero mejoría no ha habido en demasiados, no ha habido mucho éxito con mejoría. Esto ya lo hemos dicho, hace años se pensaba que era una consecuencia directa de una deficiencia de un neurotransmisor llamado acetilcolina. Entonces la investigación farmacéutica se centró en técnicas para aumentar la disponibilidad de este neurotransmisor llamado acetilcolina, con la esperanza, evidentemente, de beneficiar. Los médicos nunca, vamos, en general no hacen nada para deteriorar la salud de los pacientes. Siempre intentamos y nos ilusionamos con los nuevos fármacos pensando que van a mejorar a nuestros pacientes. Otra cosa es que, bueno, pues que luego resulten o no. Entonces, un área de investigación produjo un fármaco que reduce la eficacia de la enzima que degrada la acetilcolina, es decir, como se había visto, pues lo mismo que hacen los inhibidores de recaptación de serotonina como antidepresivos con la depresión y con la serotonina, pues bloqueamos la enzima que degrada la acetilcolina de forma que la acetilcolina aumente sus niveles a nivel sanguíneo y se supone que también a nivel neuronal, y entonces, como se había observado un déficit de acetilcolina, pues lo que se pensó entonces era que la solución era subir los niveles, pero lamentablemente falló categóricamente el medicamento y, como os comentaba en una diapositiva anterior, se ha ido centrando en la hipótesis amiloide, que se centra en un aumento del depósito de una proteína particular, que es la beta-amiloide, y entonces las estrategias ideadas por las compañías farmacéuticas en este caso ha sido de nuevo la inhibición de las enzimas involucradas en la producción de amiloide, o la creación de varios medicamentos que podían ayudar a degradar el beta-amiloide en el cerebro, pero como hemos dicho, ninguno de estos enfoques ha demostrado tener demasiado éxito, y bueno, pues algunas estrategias para reducir incluso han empeorado la función cognitiva. Y entonces nosotros nos preguntamos lo siguiente. Hay algunos estudios que demuestran un efecto hormético. El efecto hormético es cuando los resultados en salud de una determinada sustancia, en este caso del amiloide, tienen una curva que es de forma de U, es decir, empeora mucho con niveles bajos
luego con ciertos niveles medios el resultado en salud es menor, es decir, la afectación del amiloide, si nosotros administramos beta-amiloide a ratas, evidentemente, el resultado en salud es muy malo con unas dosis más bien bajas, luego aumentas la dosis y disminuye ese deterioro cognitivo con el beta-amiloide y vuelve a subir con dosis más altas, es decir, es un efecto hermético. Y esto nos lleva a preguntarnos si es algo necesario para nosotros o si es una causa o una consecuencia, el amiloide. Bien, estos son publicaciones, son imágenes de la página del doctor David Perlmutter, al neurólogo americano que ha dedicado muchísimo tiempo de su vida a estudiar y a publicar, y de hecho ahora tiene una página web y tiene un blog que os recomiendo, en el que habla mucho de la demencia, el Parkinson, en fin, otras enfermedades neurológicas, porque como os digo, él es neurólogo y bueno, tiene bastantes entradas sobre la enfermedad de Alzheimer. El doctor Perlmutter dice que una de las razones por la carga actual de las enfermedades y más específicamente las neurodegenerativas se debe dentro de la nutrición a que estamos contaminando nuestros sistemas inmunológicos con proteínas a las que nunca antes de la historia de la inmunidad habíamos estado expuestos. Y como todos creo aquí sabemos, una de estas proteínas es el trigo y el gluten. No, no es lo mismo, pero fundamentalmente los granos transgénicos genéticamente modificados que se encuentran en la mayoría de los alimentos procesados, en este caso vendidos en Estados Unidos. Y estos cultivos transgénicos crean proteínas que nunca antes se habían visto en granos o alimentos naturales, por lo que los granos transgénicos representan un doble golpe para nuestro sistema inmunológico. Bien. Entonces tenemos que darnos cuenta que los alimentos son mucho más que proteínas, carbohidratos, grasas y micronutrientes. Y aquí me acuerdo de la patética clasificación que intentó hacerse en este país hace unos años poniendo colorines o numeritos o un tipo de clasificación a los alimentos basándonos simplemente en los macronutrientes, algo en los micro. Pues no, los alimentos realmente representan información y de hecho los alimentos que consumimos están instruyendo a nuestros genes. Entonces, quedémonos con esta noción tan enriquecedora que define prácticamente lo que entendemos por epigenética, que ahora también está muy de moda, que podemos cambiar el destino genético en base a las elecciones de los alimentos que hacemos, epigenética pura, y esto ya está bastante demostrado. Respecto a estimular la neuroplasticidad, y sigo mencionando a este neurólogo, él ya habla hace tiempo del ejercicio, ya hay estudios que demuestran que los pacientes que se involucran en un programa de ejercicio hacen crecer y expandir el centro de memoria celular de 1 o 2% al año, que es muchísimo, porque el resto de los pacientes, si no lo hacen, disminuyen de tamaño, con lo cual el hecho de aumentar, aunque nos parezca poco, ya es una barbaridad. La reducción del consumo total de calorías, reducción del consumo de carbohidratos, por supuesto, aumento del consumo de grasas saludables y, sobre todo, aumento del consumo de grasas omega 3 y omega 6 y, sobre todo, equilibrar la relación entre las grasas omega 3 y omega 6, como muchos de aquí ya sabéis. Voy a poner dos diapositivas que son la base para mí de prácticamente toda mi práctica clínica y preparé esta charla sobre el Alzheimer porque me di cuenta de que el enfoque que se está haciendo sobre el Alzheimer no es diferente del que cualquier médico integrativo hacemos sobre la persona. Entonces, me hacía mucha gracia, comentaba mi amiga y compañera la doctora Menasa en el Congreso, que en un periódico de noticias médicas se ha publicado o se ha dicho que se va a castigar de alguna manera o a penalizar el intrusismo profesional, incluso entre los médicos. Y,
y claro, es que los médicos integrativos nos desespecializamos muchísimo. Bueno, alguno luego se puede especializar en microbiota, otro en ozono, tal, pero en general la esencia de la medicina integrativa es desespecializarse, porque nosotros vemos al paciente como un todo. Entonces, no podemos ver un paciente ni hipotiroideo, ni con la enfermedad de Alzheimer, como vamos a ver ahora, ni con una diabetes, por supuesto, ni con un Parkinson, ni con una otitis, sin valorar fundamentalmente estas dos diapos que os voy a explicar. Una tiene que ver, como estáis viendo, con el intestino permeable, cuya alteración nos va a dar patologías tanto cardiovasculares o metabólicas como neurológicas, como por supuesto autoinmunes. Y la segunda es, como no podía ser de otra manera, la toxicidad ambiental y la toxicidad endógena, es decir, la importancia que tiene eh, la sobrecarga corporal total por tóxicos con la enfermedad. Nosotros yo creo que en casi todas las presentaciones que hacemos esta diapositiva no falta, porque el origen de la enfermedad nuestro cuerpo es el barril y cuando sobrepasa de tóxicos es cuando aparece la enfermedad. Hay dos posibilidades: abrirle agujeritos al barril, que es potenciar la detoxificación y tratar el intestino para que deje de intoxicarnos constantemente, y no es o, es y, disminuir la carga tóxica en la medida que podamos. ¿Cuáles son nuestros tóxicos? Pues el agua, cuando es un agua de mala calidad, por los pesticidas, el cloro, los aditivos, la contaminación del aire exterior. Vamos a hablar un poquito del tema de las micotoxinas. Contaminación del aire interior, por supuesto. Contaminantes físicos. Ahora está súper a la orden, vamos, es una de las patologías o uno de los tóxicos que yo más detecto en la consulta es la electrosensibilidad, los tóxicos por radiación, es tremendo lo que hay. Y bueno, la carga ambiental específica, estreptococos, radiación ionizante, contaminantes biológicos, bueno, de esto ya hemos tenido suficiente, no lo voy a mencionar. Alimentos naturales que nos puedan estar intoxicando y que tengan bacterias, virus, hongos, etcétera. Alimentos procesados, insecticidas y, como os digo, nuestros propios eh, senotóxicos, tóxicos endógenos. Algunos datos interesantes. La enfermedad de Alzheimer, como ya he dicho, comienza décadas antes de que se pueda observar en el comportamiento o en las pruebas estándar. Este es el médico que os comento, que tiene una charla muy bonita en la página de los laboratorios Great Plains. Se llama Dale Bresden, y es el estudio que os voy a contar. Y él enumera nada menos que 36 contribuyentes a la enfermedad de Alzheimer, y bueno, que las micotoxinas y otros tóxicos participan en el daño celular durante la aparición de enfermedades crónicas complejas como la enfermedad de Alzheimer. Este es el artículo, se llama Medicina de Precisión, o sea, abordaje de medicina de precisión a la enfermedad de Alzheimer. Supongo que ha puesto medicina de precisión por no poner medicina integrativa, que debe estar un poco ahora pasada de moda, o bueno, pues hay gente que no le gusta el término de medicina integrativa. Y es un estudio piloto, como os he comentado, y ha tenido muchísimo éxito. Os recomiendo o escucharle a él en la charla de Great Plains, o leeros el artículo, porque es realmente precioso. La metodología consiste en 25 pacientes con demencia o deterioro cognitivo leve, o sea, este prueba piloto no se ha hecho con personas con demencia avanzada, ¿de acuerdo? Porque si no, además habría cosas que son bastante difíciles de evaluar, y bastantes de las intervenciones que serían difíciles de llevar a cabo. Bueno, pues el puntaje de la evaluación era 19 más, de la evaluación cognitiva de Montreal, para los que estéis familiarizados con esta escala.
Y los marcadores fundamentales que se evaluaron fueron marcadores de la inflamación, infección crónica, disbiosis, resistencia a la insulina, glucosilación de proteínas, enfermedad vascular, hipoxemia nocturna, insuficiencia hormonal o desregulación hormonal, déficit de nutrientes, exposición a toxinas o sustancias tóxicas y otros parámetros bioquímicos asociados con el deterioro cognitivo. Se evaluó mediante imágenes de resonancia magnética cerebral con volumetría al inicio y al final del estudio y los pacientes fueron tratados durante 9 meses con un protocolo personalizado de medicina de precisión. Bien, vamos a ir un poquito desgranando este protocolo, poco, porque tampoco, ya os digo, tenéis la presentación, perdón, el artículo que está muy bien explicado. Entonces, la dieta fue fundamentalmente una dieta alta en fibra, fundamentalmente basada en plantas, la fibra soluble e insoluble, y bueno, ya conocéis las propiedades de ambas, levemente cetogénica, no llegó, o sea, no se exigía una cetosis muy estricta, pero sí muy baja en hidratos de carbono, levemente cetogénica, alta en verduras de hoja verde y otras verduras sin almidón, alta en grasas insaturadas, sobre todo en omega 3, bueno, sobre todo omega 3, ya hemos dicho baja carga glucémica y con un periodo de ayuno de 12 a 16 horas cada noche. Se alentaron los productos orgánicos y los pescados silvestres con bajo contenido en mercurio. Consumo moderado de huevos y carnes de pastoreo, evitar los alimentos procesados y los carbohidratos simples, alimentos que contienen gluten y lácteos, y los niveles de cetonas se controlaron con medidores con punción digital. Bien. Se alentó el ejercicio, tanto aeróbico como ejercicio de fuerza, durante al menos 45 minutos por día, al menos 6 días a la semana para el ejercicio aeróbico y al menos 2 veces a la semana para el entrenamiento de fuerza. Esto fue facilitado por entrenadores personales y en las personas que podían se recomendó el entrenamiento de alta intensidad por intervalos, un mínimo de 2 veces por semana. Se apoyó la higiene del sueño para garantizar unas 7 horas de sueño por noche. Todos los pacientes sin apnea del sueño conocidos se evaluaron durante varias noches utilizando dispositivos de sueño. Se manejó el estrés incluyendo biofeedback y el entrenamiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que se llama coherencia cardíaca, con un dispositivo de HeartMath que os recomiendo para el manejo del estrés. Aquí tenemos una compañera que se llama María José Vargas, que da unas charlas fantásticas sobre la coherencia cardíaca, mínimo 10 minutos por día. Y el entrenamiento cerebral se llevó a cabo utilizando una plataforma que se llama Brain HQ, que es compatible con estos sistemas informáticos y que se validó empíricamente. Para aquellos pacientes con un estado hormonal subóptimo, se proporcionó reemplazo de hormonas bioidénticas y suplementos apropiados. Y para optimizar los niveles de hormonas sexuales y neuroesteroides se administraron medicación, se armaron, bueno, pues se optimizó llegando a unos niveles determinados. Y también lo mismo con los niveles subóptimos de determinados nutrientes. Perdón, fundamentalmente vitamina D, omega 3, vitaminas del grupo B, coenzima Q10 o algunos minerales. Se abordó también la permeabilidad intestinal y la disbiosis, bueno, evaluando la posibilidad de que exista SIBO, permeabilidad intestinal, probióticos, glutamina, dependiendo del caso. Se manejó también la inflamación sistémica con glutatión liposomal, aceite de pescado, resveratrol, vitaminas C y D, boswellia y quercitina. Se recetó naltrexona a bajas dosis si había evidencia de autoinmunidad y grasas omega 3 a través de la dieta y los suplementos, y se evaluaron y se trataron cuando fue oportuno agentes infecciosos asociados con el deterioro cognitivo, fundamentalmente virus lentos y borrelia. Como veis, es un abordaje integrativo que tendríamos que hacer no solo con los enfermos de Alzheimer, sino con cualquier enfermo que pase por nuestra consulta y quiera abordar su patología desde el punto de vista integrativo, que no todos quieren. También se evaluó la toxicidad asociada con metales, con contaminantes orgánicos, como por ejemplo el benceno, los talatos o los organofosforados,
biotoxinas, sobre todo las micotoxinas, y se llevó a cabo una desintoxicación específica con agentes aglutinantes, como por ejemplo la arcilla de bentonita, la colestiramina, y se abordó también, se les sometió a sauna, hierba, sulforafano, restricción de mariscos, etc. Resultados: reducción significativa de la inflamación, como para no tenerla con todo lo que se hizo, es que si no la hubieran tenido, yo creo que los investigadores se van a su casa, como reducción de proteína C reactiva, etcétera. Reducción significativa de la glicación, por ejemplo, medido mediante reducción de la hemoglobina glicosilada. No se observó una reducción significativa, pero sí una reducción de la resistencia a la insulina, pero realmente, habiendo disminuido la hemoglobina glicada y habiendo disminuido la inflamación, tampoco es tan importante este parámetro en particular. Mejora significativa del perfil de lípidos, evidentemente aumento de la vitamina D sérica porque la aportamos, esto tampoco tiene mucho misterio. Y en cuanto a la cognición, todas las medidas de resultado revelaron una mejoría. Se documentaron mejoras estadísticamente significativas, bueno, en todas las puntuaciones. No se registraron eventos adversos graves y la volumetría de la resonancia magnética también mejoró. Esto es un gráfico que presenta el doctor Dale en su charla, y en la que veis, bueno, que los cambios en resultados cognitivos, pues ya veis, el trial es el estudio piloto, y los otros, el rojo es sin tratamiento y los otros dos son algunos anticuerpos utilizados contra el beta-amiloide. O sea que esto es realmente espectacular. Es que todos los neurólogos tendrían por lo menos que conocerlo. Luego ya el llevarlo a la práctica, como vamos a ver, es otra cosa. Entonces, todas las medidas de resultado revelaron una mejoría. Como vemos, no hubo eventos adversos, y este estudio confirma y amplía, aunque se van a meter ahora en otro estudio más amplio, con más pacientes, los informes anecdóticos, que es posible revertir el deterioro cognitivo en deterioro cognitivo leve y demencia temprana con un protocolo personalizado de medicina de precisión, o también llamado medicina de sistemas, que bueno, pues es como llamamos ahora a la medicina integrativa. Pero no muestra que sea práctico hacerlo. Hombre, evidentemente, porque nosotros, por lo menos en España, no lo tenemos, y yo me temo que en otros sistemas de salud tampoco. No tenemos la posibilidad, desde luego, ni en el sistema público ni en el sistema de aseguramiento privado de compañías, de hacer toda esa intervención que se ha hecho, porque conllevaría no solamente muchísimo dinero, sino mucho tiempo, mucha confianza y mucha dedicación por parte de los acompañantes de estos pacientes, y no suele ser el caso, por desgracia, salvo excepciones maravillosas, claro. El análisis involucrado, además, o sea, no solamente fue la intervención, sino luego todos los métodos para diagnóstico, es mucho más completo del que se utiliza actualmente en los centros de memoria. Los conjuntos de datos recopilados fueron mucho más extensos, las alteraciones del comportamiento requeridas de los pacientes son más exigentes, y lo que estábamos comentando, el tiempo requerido por el equipo de profesionales es mayor y el costo es muy significativo. Relativamente, porque probablemente si lo pusiéramos en comparación con el coste de los anticuerpos antiamiloides, que son mucho más caros y menos eficaces, pues hombre, probablemente el costo lo tendríamos que evaluar de otra manera muy distinta. Pero el hecho es que este tipo de intervenciones al final lo podemos hacer, bueno, con determinado tipo de pacientes, con determinado tiempo de condiciones familiares y económicas, eh, y desde luego en consultas bueno, de profesionales que se dediquen a este tipo de medicina de precisión, de sistemas integrativas, etcétera, tenga la especialidad que tengan. Evidentemente, como os podéis imaginar, los resultados de este ensayo de prueba de concepto respaldan la realización de un ensayo clínico controlado aleatorizado, que es el que está programado para empezar en este año. Bien, otros estudios sobre probióticos. Quería dos diapositivas muy cortitas, que son de mi amiga Mar, que es la súper experta en biofilms.
Los biofilms son comunidades de bacterias o patógenas o comensales que se adhieren siempre a superficies, a ser posible húmedas, como por ejemplo nuestra mucosa intestinal. Son grupos de bacterias que en lugar de vivir en estilo plancton, viven, se agrupan entre ellas, forman edificios, casitas con comunicaciones, con el quorum sensing, y es mucho más difícil abordarlos. De hecho, es imposible hacerlo mediante los antibióticos habituales. Y lo curioso, y la razón por la que lo traigo aquí, es porque algunas comunidades de biofilms pueden adquirir una conformación amiloide y por tanto las proteínas amiloides están relacionadas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. No solamente diferentes bacterias, sino como explicaba Mar en una charla que tuvo este congreso de SESMI, también los virus pueden adoptar una matriz de biofilm. Y bueno, está por evaluar el papel que desempeñan estos biofilm en el desencadenamiento de ciertas enfermedades, como puede ser el Alzheimer, y nos planteamos, como comentaba al principio, si la proteína beta-amiloide, además de depositarse en placas y provocar el Alzheimer, cumple alguna función básica para el organismo. Porque la amiloidosis, enfermedad asociada a diversas patologías inflamatorias crónicas, infecciosas y, como hemos visto, degenerativas, tiene como principal característica bioquímica un plegamiento incorrecto de algunas proteínas extracelulares. Hay un estudio del Hospital General de Massachusetts que demuestra que esta proteína es un componente fundamental del sistema inmune innato y podría, por tanto, jugar un papel primordial en la lucha frente a algunas infecciones potencialmente letales. Y entonces tendríamos que plantearnos si realmente tiene o no que ser una diana terapéutica en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer. Como estábamos comentando, y en la línea del intestino y de los probióticos, hay otro estudio que os quiero traer sobre el efecto de la suplementación con probióticos en la función cognitiva y el estado metabólico del Alzheimer. Con 60 pacientes con enfermedad de Alzheimer, 12 semanas de intervención, se administraron, se hizo además un doble ciego y en unos pacientes se administró un placebo y en otros pacientes una mezcla de probióticos, que fundamentalmente Bifidum y Fermentum, y se registró la puntuación del test de mini examen de estado mental en todos los sujetos antes y después del tratamiento. Y bueno, el estudio demostró que el consumo de probióticos durante 12 semanas afecta positivamente la función cognitiva y algunos estados metabólicos en pacientes con enfermedad de Alzheimer y otros perfiles de lípidos. Entonces, os vuelvo a recomendar el blog del doctor Permuter de mirar a otro lado en la investigación del Alzheimer. No me da tiempo, simplemente voy a comentaros que la exposición ambiental a micotoxinas es un tema interesantísimo y bueno, ya haremos de alguna manera u otra una formación sobre las micotoxinas porque realmente es el gran olvidado en todas las patologías, y simplemente decir que en el caso de la enfermedad de Alzheimer, los síntomas que pueden parecer específicos del Alzheimer asociados a micotoxinas incluyen una ApoE negativa, niveles bajos de glutatión, zinc y triglicéridos y dolor de cabeza crónica y o sinusitis. Quiero decir que en los pacientes que presenten una enfermedad de Alzheimer asociado a estas situaciones, en concreto estas 4 situaciones, sería conveniente evaluar la presencia de micotoxinas y, evidentemente, adoptar alguna solución al respecto.